Hermano Rafael, nos guía en una oración, hermano, incluyendo la petición de la hermana Anabel Y desde luego que sí, desde luego que sí. que Bendito Padre Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad otra vez de encontrarnos aquí, sabiendo que cuando tenemos el Espíritu, Señor, pues ya donde quiera que estemos tenemos comunicación entre nosotros. Padre, pues tú sabes la situación que pasa en el mundo, que pasa en nuestra ciudad, y en especial ahorita nuestra hermana, Señor, la situación que está pasando ahí, que es bastante difícil. Pero Señor, sabemos que tú proteges de todo esto, tú cubres, tú estás al pendiente de todo esto, tú nos vigilas, tú eres el mejor vigilante del mundo, Señor. Nosotros sabemos que, pues lo poquito que conocemos de ti, porque en verdad es muchísimo, eres muy grande, hay mucha información tuya, siempre estás actuando a favor nuestro, Señor. Yo te pido por ella, cuídala, y a esas personas, Señor, pues sé que por ahí dice algo que hay que orar por nuestros enemigos, hay que perdonarlos, hay que estar bien. Sé que es muy difícil porque yo también lo estoy viviendo ahí con mi hija y su esposo que se fue de la casa. Pero Señor, sabemos que pues finalmente esas personas son usadas por el diablo porque no te conocen, porque no tienen el Espíritu Santo, Señor. Y sabemos que cuando estamos contigo tenemos una super protección, seguridad y todo lo demás. Y seguro que la vida de mi hermana va a cambiar porque también es parte de... El Señor nos pone de repente así cositas como para ver también qué tan profunda está la relación contigo. Sabemos que somos espirituales pequeñitos, pero dependemos de un espíritu muy grande que eres tú y que siempre vamos a estar pegados contigo. Yo te agradezco por todo lo que estás haciendo en mi vida, que en verdad pues es bastante difícil, pero mira, aquí estoy y voy a seguir porque contigo no hay límite, contigo así es hasta el infinito, no hay frontera, no hay nada. Así es que Señor, te agradezco por este momento, por la hermana, refuérzala, vitaliza su corazón, su confianza en ti, sobre todo porque eso es lo que nos pide siempre, Señor. Yo leyendo a Daniel, pues me doy cuenta de cosas, pero formidables, o sea, cosas muy fuertes. Y lo que estamos viendo aquí con el pastor Ramiro y nuestros compañeros, estoy aprendiendo cosas también que, pues en verdad, sí es la verdad, no hay otra cosa. Te agradezco y pues danos la oportunidad de compartir tu palabra y que pues dure y perdure en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en donde quiera que andamos, porque es necesario tu presencia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Seguimos entonces, hermanos, capítulo 5 del libro de Defensa de la Fe. Estamos en la doctrina del pecado original y luego el autor de este libro le pone una coma y dice, o sea, la depravación total del hombre. Y hermanos, ¿quién me puede definir qué es el pecado? Y no tanto lo que dice la Biblia textualmente, sino usted en su postura personal, ¿cómo identifica usted al pecado, un pecado, una persona pecadora? Y que no se lleve toda la hora de la clase, así rápido. Vivir sin Dios. Vivir sin Dios, pecado. ¿Qué más, hermanos? Alma, ¿qué piensas tú, Alma, de el pecado? Cuando tú oyes esa palabra, ¿qué se te viene a la mente? Separación. Una persona separada de Dios, muy bien. ¿Qué más, hermana Claudia? ¿Qué piensa usted cuando oye la palabra pecado? ¿Qué dicen pecado? Pues estar consciente de que estamos haciendo lo incorrecto, pero Muy seguirlo bien, haciendo. muy bien, hermano Rafael. Su micrófono está apagado, hermano. Sí, es muy sencilla la cosa, muy simple, como dice el Señor. Sin Él no se es feliz, sin Él no disfruto nada. Estar sin Dios, ok. ¿Qué más, hermano Enrique? Es una transgresión a las leyes de Dios. Muy bien, hermana Rosario. Es no escuchar la voz del Espíritu Santo, sino estar en contra. Bien, hermana. Y hermana Anabel, ¿qué piensa? ¿Qué es el pecado, hermana? Es faltar a lo que Dios tiene establecido para nosotros. Muy bien. En realidad, sí, hermano, el pecado es una actitud, es un comportamiento humano de cada uno de nosotros equivocado
respecto a la voluntad de Dios. Es una actitud equivocada de la mente, es una inclinación equivocada de la voluntad del hombre. Por eso tomamos decisiones que nos llevan al pecado. Por eso nos comportamos de una manera que nos lleva al pecado. Lo que dijo la hermana Claudia, nos aleja de Dios, ¿sí? Entonces, esta doctrina del pecado, hermanos, es una doctrina muy fuerte, hermanos. Vamos a terminar, como quien dice, este capítulo con un sabor amargo en la boca de lo que es el pecado, hermanos. Pero quiero que al finalizar de este capítulo también pensemos que así como es de grande y de malo este tema del pecado, así de grande es la gracia de Dios para perdonar estos pecados. Solamente uno no se perdona, pero ese lo vamos a decir después. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante esta doctrina? ¿Por qué es importante decirle a la gente que es pecadora, aunque la hermana Anabel se metió en problemas por eso? Pero ¿por qué es importante, hermanos, la doctrina del pecado? Si ustedes no tuvieran una buena definición de lo que es el pecado, entonces no le darían la importancia que esto tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque si la gente no reconoce esta verdad de que es pecador, la gente nunca va a venir a los pies de Cristo Jesús, porque no siente la necesidad de arrepentirse, no siente ese peso de conciencia de decir, he ofendido a alguien superior a toda la humanidad. Entonces, es importante estudiar esta doctrina. ¿Por qué? Porque sin reconocer la verdad es imposible llegar a los pies de Cristo. Amén, amén. Entonces, hermanos, nos quedamos de que íbamos a ver, y aquí lo voy a poner, hermanos, en la pantalla. Aquí nos quedamos, hermanos, en que el ser humano depravado, hermanos, su mente es afectada, está envenenada por el pecado, su cuerpo es afectado, envenenado por el pecado, y su espíritu es afectado, envenenado por el pecado. Entonces, hermanos, la Biblia, sin embargo, nos enseña que la depravación en el hombre puede aumentar en intensidad, puede crecer hasta llevarlo a la muerte. El pecado, nacemos nosotros en pecado y al rato vamos a ver de la edad del pecado. Por eso hablaba con el hermano Enrique antes de la clase. Entonces, hermanos, vemos aquí que la imagen divina de Dios entra en todo el ser humano en la concepción de vida, en el momento de nacimiento. Dios nos da un sentimiento básico y universal, o sea, toda la humanidad, de que Él existe. Y después lo vamos a poder ver en la naturaleza, en el mundo, en las cosas que suceden. Dios nos da a todos esa cualidad, hermanos. Pero nosotros decimos y afirmamos que nacimos en pecado. Pero mire, el hombre no nace pecando. Nacimos en pecado, pero no nacimos pecando. ¿Qué dice Romanos 5:19, hermanos? Tengan su Biblia ahí porque vamos a ver varias citas. Alguien que me lea Romanos 5:19, esgrima. El Va. hombre, sí, adelante. ¿Lo leo, pastor? Sí, hermana, por favor. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, por un Adán somos pecadores y por Cristo seremos justificados. El Amén. hombre peca porque es pecador. El pecado no lo convierte en pecador porque nace como pecador.
Entonces, hermana Rosario, el niño no nace pecando, nace pecador. O sea, dice aquí, el patito sale del cascarón como nadador innato. Esto no quiere decir que nace nadando, sino que trae en sí ya innato el poder nadar. La natación sucede pronto después de salir del cascarón. Dice, la natación es una expresión de la naturaleza innata del nadador. Entonces, nuestro pecado es una expresión de nuestra naturaleza innata. El perro de cacería, los pointers, dice que son perros de muestra, nace con la naturaleza de señalar la presa. Esto no quiere decir que nace señalando. Entonces, hermanos, nosotros ya hemos discutido que nacimos en pecado y lo vamos a ver aquí. Dice aquí en nuestro libro que hay tres diferentes actitudes sostenidas, tres formas de pensamiento, hermanos, en cuanto a la doctrina del pecado original. La primera forma de pensamiento de algún grupo religioso dice que el pecado innato del pecado original desde la infancia. Dice, pero este grupo cree que los niños que se mueren en estado pecaminoso sin haber sido bautizados se van al infierno. Ellos practican el bautismo infantil, es el rociamiento o derramamiento, creyendo que esto el infante quedará salvaguardado del infierno si se muere en la infancia. ¿Alguno de ustedes les tocó ser bautizado, hermanos, en su infancia por la Iglesia Católica? ¿Y yo? ¿Se acuerdan ustedes de que eso los iba a salvar? Pues era lo que decían los papás. Sí, Sí, eso decían. sí. Ahora hay otro grupo, hermano. Sí, hermano Enrique. Le platico rápidamente el caso de mi hermano Víctor. Mi hermano nació enfermo y ya estaba muriendo a los pocos días de nacido. Entonces, mi mamá salió corriendo con su niño. Mi mamá es católica. Salió corriendo con su niño y fue a ver a mi tía, hermana de mi papá, para que fuera la madrina, que lo llevaran a bautizar. Y pasaron por un verdulero de ahí del mercado, a quienes le compraban, que mi tía conocía, y se lo llevaron como padrino, y fueron a ver al cura y le dijeron que el niño estaba muy enfermo y que que estaba ya, pues casi para morir. Y el cura en ese momento fue y abrió el bautismerio, no sé cómo le llaman ahí donde está la pila de agua, y lo bautizaron. Y el padre cura se llamaba Gustavo, esto le estoy hablando de hace 50 y tantos años. Lo bautizó y oró por el niño, oró por él, pero lo bautizó en ese momento para que no se fuera al infierno si llegaba a Ah, muy bien. morirse. Ujú. Y Tenía días de nacido Y no se murió. y no se murió y allá anda dando lata todavía. Y su padrino es el jitomatero mire, Sí, lo llevaron del así de mercado. emergencia. Así, hermano, sí, no, sí, esto, hermano, pues ustedes saben que eso está mal. Dice que claro. hay otro grupo que piensa que solamente llega uno a ser pecador por la práctica, o sea, dice, ellos creen que niegan rotundamente que ni siquiera exista tal cosa como la naturaleza pecaminosa, ni antes ni después de convertirse. Y la tercera posición, hermanos, que es la que parece ser la más bíblica, es que los hombres universalmente nacen en un estado pecaminoso o una condición pecaminosa, pero que los infantes sin responsabilidad mental, dice, no son tenidos como responsables delante de Dios, o sea, no pecan, no conocen eso. A él le llega a ser objeto de la ira de Dios que le condena al infierno mientras no se haya desarrollado al punto de conocer el bien y el mal. Esta posición reconoce que la naturaleza pecaminosa está presente desde niño, pero también sostiene que Dios cuida de los que no se desarrollaron mentalmente
a través de la muerte de su Hijo, que es el que vino a salvarnos de esta muerte. Entonces, hermanos, dice que Jesús gustó la muerte por todos. Esto incluía a los infantes, a los niños que mueren. Ahora, ¿hay alguna duda, hermanos, en que un niño se vaya al infierno? ¿O ustedes están ya firmes en su postura de que un niño va al cielo? Profe, yo tengo la postura de que un niño no va al infierno y Muy que bien. Dios ve la inocencia, porque tiene ojos muy limpios para ver, pero también ve la culpabilidad. Y Dios es un juez justo. Ok, En la palabra dice, ¿no? Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, yo creo también que ellos no, tomo la misma postura que el hermano Carlos. muy bien, hermano, muy bien. Ahora, hermanos, quiero hacer una pregunta que es bastante dura y difícil. Ya definimos qué es el pecado, ya vemos que todos nacemos pecadores en pecado, pero empezamos a pecar a cierta edad y nos damos cuenta de que ya empezamos a pecar. Algunos de nosotros empezamos a ser tentados por Satanás a muy temprana edad, posiblemente. Pero a donde yo quiero llegar, hermanos, ¿cómo ven ustedes a sus seres queridos que no son salvos? Creo que todos tenemos algún amigo, un pariente, un tío, un primo, un hermano, lo que sea, que no es salvo. ¿Cómo lo ve usted, hermano, a él? ¿Como un pecador? Ahora déjeme decirle la palabra que sigue. ¿Usted lo ve como un depravado? La verdad, ¿cómo los vemos? No, yo no los veo como ninguno de estos aspectos. Los veo como, la verdad, como ignorantes, falta de conocimiento hacia la palabra de Dios. Creo que me parece que es una forma un poco menos dura de decirlo, porque no lo veo ni como pervertidos, ni mucho menos, ¿no? La falta de conocimiento de la palabra es lo que nos hace no tener ese dominio propio y que nos lleva a cometer pecados, a veces conscientes, otras veces inconscientes, ¿no? Sí, hermano, por eso la pregunta es muy dura. Claro, La doctrina del pecado original, o sea, la depravación total del hombre. ¿El hombre que no tiene a Cristo es pecador? No, ¿El hombre que no tiene a Cristo es pecador? no, Sí, no, yo no lo creo así. Si no fuera pecador, hermana Anabel, no necesitábamos a Cristo. Pero no es, o sea, no es, estamos hablando de que nace con pecado. Entonces, En pecado. es pecador, sí, pero no porque lo haya hecho, no porque lo haya cometido. Ya en el transcurso de la vida, si él sigue viviendo en si sigue pecando, entonces sí se convierte en un pecador. Ok, a lo mejor usted se quedó en el niño, ¿verdad? Sí. Pero no, hermana Anabel, salgámonos del niño ahorita y veamos a cualquier hombre maduro. Ok. Sí, yo hermano que, Enrique. Hermano Enrique. Maestro, te pongo mi caso. Sí. Yo empecé a beber, a embriagarme desde los 7 años de edad. Wow. Imagínense nada más, qué resistencia. qué condición de vida pude haber tenido, siendo que mis padres eran católicos, pues eran amorosos, pero yo me salí del límite. Nosotros somos 8 hermanos, pero yo fui, El mayor. pues un
Descarriado. un Una descarriado. oveja negra. La Un oveja negra depravado. sí, un depravado. Bueno, la depravación es la corrupción del alma, el espíritu del hombre. Pero sí, yo empecé a beber a los 7 años de edad, imagínense nada más. Y yo no sabía que eso Era malo. era malo, que era un pecado, vamos a decirlo, ¿no? Pero así Hermano, fue, y es parte de mi historia, y ya le platicaré lo demás. pero hermanos, ¿verdad que suena muy fuerte la palabra depravado? Bastante, bastante, bastante. Miren lo que dice el diccionario, hermanos. Depravado, persona cuyas acciones, comportamientos, pensamientos son moralmente corruptos, inmorales y perversos. No siguen las normas éticas de la sociedad. Esto lo define el diccionario, pero no está hablando de lo espiritual. Ahora, hermanos, ¿cómo vemos nosotros el pecado de nuestros seres queridos que no tienen a Cristo? Digo seres queridos, ¿verdad que hablando en plata pura, como decimos en México, yo no los veo como depravados, pero bíblicamente, ¿cómo son? ¿Se acuerdan que Jesús dice, vosotros sois mis amigos? Sí, Y si no hacéis lo que yo os mando, ¿qué son? enemigos, ¿Hay enemigos de Dios, Carlos? muchos. Sí, profe. Y fíjese que yo en lo personal creo que el pecado que lleva al infierno es rechazar a Jesucristo. Ese es, hermano. Entonces, hermanos, vamos a ver algo aquí. Les voy a enseñar algo, hermanos, rápido. Acuérdense que les dije que esta clase iba a doler un poquito, iba a estar fuerte. Profe, Bastante. ¿podrías darle zoom? Un poquito de zoom. Es que estoy en el Ok. celular, ya mi computadora es de leña, se hizo de leña, ya no es de bulbo. Ok, hermanos. Miren, la naturaleza del ser humano. El hombre por su naturaleza pecaminosa no desea venir a Cristo. ¿Puedes tú cambiar esa naturaleza? No. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y luego dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21, ve cómo está la borreguita ahí toda enojada. Sí, Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Arriba dice, ¿qué tan malos somos? Y dice Romanos 3:10 al 12, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hemos sabido usar nuestra libertad natural? No. Y luego dice Salmo 14:3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y acabamos de decir que un ser depravado es un ser corrompido, hermanos. Es un ser perverso, es un ser que peca moral, espiritual, mentalmente y físicamente. Ahora vean esto. El corazón, hermanos, ¿cómo es el corazón? El corazón es la fuente de todos los afectos del hombre, es el núcleo central de nuestro ser. Ahora, ¿qué tan bien te conoces tú a tu corazón? ¿Qué te hace hacer lo que haces? ¿Por qué cometes los mismos errores una y otra vez? ¿Qué es lo que te atrae tanto a todo lo prohibido? ¿Qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil admitir nuestros errores, nuestros pecados? ¿Por qué la gente es tan mala, hermanos? Y dice aquí, el corazón es la esencia y sustancia del hombre. Todos los males salen del yo esencial. Dios dice, aquí está el mal.
Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, nadie necesitamos, hermanos, que nos entrenen para pecar. Nadie nos ha entrenado para cometer nuestro primer pecado. Dice, aunque todos los hombres lleguen al colmo de la maldad, la Biblia enseña que el corazón del hombre está depravado totalmente. Y luego Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que, hermanos, es imposible pensar mal y vivir rectamente y luego morir en paz. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a nuestros seres queridos, hermanos? Porque esta pregunta tiene muchas consecuencias. Miren ustedes, el hombre en el mundo, el hombre es libre de escoger. El hombre puede ir a cualquier lugar, puede hacer lo que él quiera porque tiene voluntad propia. El hombre nace y vive libre en la tierra con su naturaleza humana y te puedes mover solamente dentro del mundo terrenal. Eres libre hasta donde tu naturaleza humana te lo permita, porque estamos sujetos al príncipe de este mundo cuando no tenemos a Cristo. Pero la voluntad o el albedrío, hermano, es una facultad mental que Dios nos dio para que cada quien escoja de acuerdo a su naturaleza humana carnal. Sí. Y luego dice Salmo 65:4, bienaventurado sea el que tú escogieres y atrajeres a ti. Entonces, hermanos, veamos esto, porque ahorita vamos a hablar más. Nuestro pecado en el mundo en que nacemos, nos mantiene encerrados dentro de nuestra naturaleza. Somos libres dentro de ella. Podemos escoger a dónde ir, dónde vivir, dónde trabajar, con quién salir. Podemos viajar, casarnos, tener hijos. No somos marionetas ni robots, es lo que decimos. Pero ¿qué somos, hermanos? Mire el diablo, esclavos de Satanás. Y luego nacen nuestros hijos y nacen con una naturaleza pecaminosa. Y luego Satanás espera que el niño crezca y que empiece a discernir y le pone su propio lacito en el cuello y lo separa de los padres. Dice Isaías 7:15, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esa es la edad, hermano Enrique, que yo quería buscar. Ahora, Satanás, hermanos, dice, el mundo entero está bajo el maligno, lo dice 1 Juan 5:19. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿te gusta vivir así y morir esclavo del pecado? Esa es una pregunta. Y la otra, hermano, nuestra vida en el mundo. El debate, hermanos, no es acerca de tomar decisiones, pues todos los días hacemos decisiones, pequeñas o grandes, pero hacemos decisiones que pueden cambiar nuestra vida. La cosa no es si escogemos o no, más bien es cómo llegamos a esa decisión. Porque atrás de tomar una decisión está todo nuestro ser, toda nuestra cultura, toda nuestra educación, todos nuestros conocimientos, todos los sentimientos. Entonces, cuando tú tomas una decisión, hermano, ¿podrías haber actuado diferente? ¿Tenías libertad para escoger una decisión diferente? ¿Eres culpable de esa decisión? O sea, ¿eres responsable de tu pecado? ¿Pudiste haber actuado de otra manera? Hay muchos factores que impactan nuestra habilidad de decidir o de escoger
en un momento dado, pero el hombre caído, Carlos, tiene todavía la habilidad natural y sus facultades naturales para tomar decisiones morales. O sea, cuando nacemos, todo el equipo necesario para tomar decisiones lo tenemos. Por eso decimos que los que están retrasados mentales, los que tienen problemas mentales, no tienen el equipo necesario, pero la mayoría sí lo tenemos. Entonces, lo que el hombre caído le falta es la disposición moral y el deseo y la inclinación a todo lo correcto. Es naturalmente libre, pero moralmente esclavo de sus deseos corruptos. Entonces, miren, la necedad, la injusticia, la perversidad, la avaricia, las contiendas, las malignidades, los soberbios, los implacables, los injuriosos, los desleales, los insensatos, los rebeldes, los extraviados, los detractores, los que no tienen afecto natural, los murmuradores, los desobedientes a los padres. Son muchos, hermanos, muchos pecados que tenemos. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo ves tú a tus seres queridos que no tienen a Cristo? La mayoría decimos, no, mi tío, mi abuelito es bueno, mi abuelito era muy bueno, o mi esposo es un alma de Dios, es bien bondadoso, hace muchas buenas obras. Pero hermanos, la pregunta es, ¿cómo debemos ver a nuestros seres queridos? Profe, ¿Me estoy yendo muy fuerte o no, hermanos? Bastante fuerte, Yo sé que sí, hermanos, hasta a mí me duele, sí, porque sí, yo sí, también sí. tengo seres queridos que no quieren nada con Cristo. Entonces, si son pecadores. Sí, hermana. Y necesitan urgentemente que les hablemos de Cristo. Así como usted arriesgó su vida por ir a hablar a un alma, así debemos de ver el pecado, hermano, que se los está llevando Satanás al infierno en segundos están cayendo almas al infierno cada segundo en todo el mundo. Pero lo malo Entonces, es que no lo aceptan. sí, hermanos, Es el problema con mis familiares y amigos que no lo aceptan y hasta se burlan pensando que eso no sirve, que fue traído por los españoles a México y que es manipuleo, ya sabe, todo el choro, ¿no? Pero sí, sí, realmente hermanos, son recios en ese aspecto. hermanos, ¿cómo se corrige el pecado? Con amor, amando. Sí, hermano Enrique, ¿cómo se corrige el pecado? Primero reconociendo que es uno pecador, después confesando el pecado a Dios, arrepentirse del pecado y no volver a pecar, Hermanos, y les pedir voy a dar perdón a una Dios. cita, sí, hermano, les voy a dar una cita bíblica a cada uno para que la lean. Hermana Rosario, Salmo 103:8. Sí, sí, Salmo 103:8. Carlos, Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Hermana Alma, Lamentaciones 3:22 y 23. Hermana Claudia, Efesios 2:4 y 5. Hermana Anabel, Lucas 6:36. Y hermano Rafael, Hebreos 3:13. Ok, gracias. Proverbios 16:6, Salmo 103:8, Lamentaciones 3, del 22 al 23, Efesios 2, del 4 al 5, y Lucas 6:36 y Hebreos 3:13. Entonces, ¿cómo se corrige el pecado? ¿Quién tiene Proverbios 16:6? Carlos, creo. sí, yo lo tengo, profe. A ver, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿cómo se corrige el pecado? Con amor, con misericordia, que es amor, y verdad se corrige el pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sí. Que podemos corregir nuestro pecado con misericordia y con amor. Pero antes, como dijo Enrique, hay que reconocernos pecadores y después hay que amar, perdonar y El, el- obedecer. sí, hermano, el hecho de que nuestros familiares que no tienen a Cristo
sean pecadores depravados, no significa, hermanos, que necesiten misericordia y verdad. Es cuando más necesitamos amarlos. Sí, porque el amor nos va a llevar a la misericordia y Anabel, hay que hablarles con la verdad. Aunque nos van a golpear, aunque nos van a apedrear, aunque nos van a gritar, etcétera. ¿Quién tiene Salmo 103:8, hermana Rosario? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén. Nuestros parientes, hermanos, hacen tantas cosas y que los vemos que caen en pecado, pecado, pecado. Y nosotros debemos ser, ¿qué, hermanos? Misericordiosos, lentos para la ira, como Jesús y Dios dice, y grandes en misericordia. Hermanos, mi papá era muy arrebatado de su carácter, que cuando veía a mis tíos tomar cerveza o así, se enfurecía, hermano, se enfurecía, se le brincaba la cerca. Sí, hermano Enrique. Hermano, no, eso es no es lo que quiere Dios de nosotros cuando veamos el pecado. Sí debemos verlo tal cual es, hermanos. Por eso se los hice ver así muy feo. Pero dice que debemos ser misericordiosos, lentos para la ira, pacientes. Ahora, Alma, Lamentaciones 3:22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén, hermano. Hay un himno que dice, grande es su fidelidad. ¿Te imaginas, Alma, que Dios perdiera la paciencia con nosotros antes de que yo hubiera aceptado a Cristo? Mi hermano Enrique, a los 8 años ya Dios lo hubiera consumido. Si seguía tomando cerveza de 7 años, imagínense. Efesios 2:4 y 5, hermanos. Efesios 2:4 y 5, no sé. Soy yo. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos, hermana Claudia, en pecado, y Dios nos dio vida. Pero Amén. una pregunta, Sí, pastor. hermano. Sí. Estos estamos hablando de los que no son conversos, pero los que son conversos siguen en la misma. Si quiere, ahorita lo decimos, seguimos pecando, hermana. Pero ahorita Sí. lo explico, si quiere, ahorita lo explico. Ya Gracias. lo hemos dicho, pero es bueno. Lucas 6:36, hermano. Hermana Anabel. Sí, la palabra de Dios dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con los pecadores? Los vamos a Apedrearlos, juzgar, apedrearlos. los vamos a juzgar y decir, eres un depravado, eres un corrupto, eres Sed misericordiosos. ser misericordiosos, hermanos. Hay que apedrearlos, hay que apedrearlos. Enrique, hay que Hermano, hermano Rafael, Hebreos 3:13. Sí, yo creo que pues es bien determinante, ¿no? Pues saber que pues tienen tal situación, ¿no? Y como usted dice, no hay que llenarlos de juicios, sino al contrario, hay que amarlos, ¿no? Para que vean la misericordia, el cambio Hermano, que nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿me están Y pues leyendo sí, Hebreos 3:13 o no? no, sí. Porque si lo dejo hablar se va toda la hora. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortados unos a otros, hermano. Entonces, hermanos, hay una ley básica escrita en nuestros corazones cuando nacemos. Nacemos en pecado, pero todavía no hemos pecado. Y hay una ley básica que Dios nos puso en nuestros corazones al nacer. Es universal
y opera en cada célula del cuerpo nuestro. Por lo tanto, nos hace responsables desde el nacimiento de nuestras acciones. Vamos a ver ahora. Cuando nosotros llegamos a nuestra juventud, hermanos, aquí empieza el problema. Hermano Enrique, los problemas de cuando tenemos pecados de jóvenes, ahora que somos adultos, ¿usted cree que los pecados de cuando yo era joven eran menos graves que los que ahora he vivido? Un tamaño específico de pecado. El pecado es pecado. Puede ser que, pues desgraciadamente van evolucionando. En La intensidad. ofensa a Dios está desde el pecado pequeño hasta el grande. Sin embargo, la mentalidad humana sí va corrompiéndose más, depravándose más, pervirtiéndose más y los pecados sí son diferentes. Sí, ahora, otra forma de ver las cosas, hermano. Hermano Rafael, cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, todos esos pecados que usted cometió, y ahora que es salvo en Cristo Jesús, que todavía comete algunos pecados, ¿cuáles son más graves? Yo creo que los últimos, ¿no? Creo que ya lo conozco y todo. Ah, yo creo que sí, Lleva curva. hay una gran diferencia, ¿no? Pues ahora peco, pero le pido perdón. Digo, Señor, no me detuviste, ayúdame, ¿no? Para ya no pecar, ¿no? Entonces, Alma, contestando la pregunta de la hermana Claudia, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿qué pasa con nuestros pecados? Dice la palabra que el Señor los echa al fondo del mar y ya no los recuerda. O Entonces, sea, que la son sangre de Cristo nos ¿qué? Nos salva, nos Redime. Limpia de todo pecado. La sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. En el arca del pacto, el trono de misericordia, la sangre derramada de los sacrificios, los querubines cubriendo el pecado del hombre para que cuando Dios me vea limpio. Hermana Claudia, si Dios me ve sin la sangre de Cristo que me haya lavado, soy pecador. Pero cuando Dios me ve a través de los ojos de Cristo, su Hijo, que me limpió de todos pecados, ¿cómo me ve Cristo, Dios? Limpio, santo, puro, digno, hijo de Dios, adoptado de Dios, regenerado, justificado. Por eso la palabra justificación es quitarle, no hermano, quitarle toda la culpabilidad y limpiarlo de toda culpa. Entonces, sí, hermana Rosario. Yo tengo una pregunta. Una persona, pues por ejemplo, mi abuela, que murió católica sin recibir a Cristo en su corazón y sin conocerlo realmente, todos sus pecados, ¿la sangre de Cristo también limpia sus pecados? Pero tiene uno que haber creído en Cristo Jesús, hermano. Ese es el... Ok. Es Lo la que pasa clave. es que mi abuela era de un pueblito y ahí ella creía mucho en la brujería. Está peor. En la brujería y se murió así. Sí, Peor hermano, tantito. Eh, yo, tristemente, yo puedo pedir perdón a Dios por ella, no. ¿no? Cada quien, hermana, es responsable de su vida. Por eso, hermanos, por eso, miren, suena muy feo lo que yo les dije, de que hay que ver a nuestros parientes, a nuestros seres queridos, como seres depravados, me voy a exagerar, para que sentamos nosotros la necesidad de hablarles de Cristo. Si yo veo a mi tío como una buena persona, no me urge hablarle de Cristo porque es muy bueno, es bonachón, es buena onda. Si se muere, pues yo creo que se va a ir al cielo.
Véalo como un hombre depravado, hermano, véalo como enemigo de Dios, véalo como un hombre corrupto, como un hombre que todavía no tiene a Cristo, no lo puede ver usted de buena manera. Ahora estoy diciendo, hay que tener misericordia por ellos, hay que tener amor y más amor que por el que ya es salvo. Hay que amar más a los inconversos que a los que son salvos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan a Cristo. Y esa es la urgencia del Evangelio de nuestro, hermanos, que hablemos de Cristo donde quiera que vayamos. Hermana Anabel, aunque la correteen y le quieran en un cuchillo. O sea, me da mucha tristeza oír eso, pero eso sucede hoy en día, hermanos. Estamos en un mundo Es la caído, un mundo que persecución va que acabo empeorando. de leer. Estamos Entonces, expuestos. estamos expuestos a la violencia, hermanos. La cosa es, hermano, que, hermana Claudia, cuando nosotros somos salvos, en el momento de nuestra salvación y que el Espíritu Santo sella nuestra vida, lo que limpia el Espíritu Santo es el espíritu del hombre. El alma y el cuerpo siguen pecando, hermana, pero el espíritu ya no. El espíritu es el que forma la naturaleza divina. Ese ya no peca, ese se limpió por la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero usted todavía está expuesta por la naturaleza que no se le quitó a pecar con una mentirita, con un robarse algo, ¿verdad? Sí, hermano Enrique. Pecados habituales. Los pecados habituales, esos así Hasta una uva en el supermercado. Dice un pastor, y arrepentirse de los pecados habituales y pedir perdón a Dios es como sacar la basura de la casa. Una sola vez no basta. Diario hay que estar, porque diario comete uno pecados habituales. Entonces tiene uno que estar orando y pidiendo perdón a Dios y obviamente reconocer el pecado y arrepentirse del pecado. Así es, hermano. Ahora, hermana Claudia, es fundamental, hermana, es fundamental reconocer nosotros los salvos, que el pecado todavía está dentro de nosotros, hermana. Todavía tiene algo de fuerza, pero no es suprema. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo vive y mora dentro de mí y Él tiene el poder absoluto, hermana, para poner nuestra carne fuera de acción. Si usted alimenta más su vida espiritual, su vida pecaminosa natural por nacimiento, cada vez la va a tener más controlada, menos fuerte, más débil. Entonces, todos sus pensamientos, sus acciones, su comportamiento, sus decisiones van a ser más espirituales que mundanas, porque seguimos en el mundo, ¿sí? Es como decir, ¿y por qué nos enfermamos los cristianos? Pues porque todavía estamos expuestos a los virus, a las bacterias, a la mala nutrición que tenemos, a cambios climáticos y contagios y etcétera. Entonces, hermano, es fundamental reconocer que el pecado todavía vive en mí, pero ya no tiene la fuerza que tenía antes, porque ahora el Espíritu Santo vive en mí. No es la mente la que anda mal, hermana, es el poder que la gobierna detrás. Si a mi mente la gobierna Satanás, pues quiere decir, hermanos, que eso de haber sido salvos está muy débil. Hay que levantar la fe. Hay que leer más la palabra de Dios, hay que tener compañerismo, hay que ir a la iglesia, hay que diezmar, hay que leer la Biblia, hay que adorar a Dios con más genuinidad. Eso se tiene que cambiar. La mente puede tomar una actitud equivocada, hermano, y se puede inclinar si usted no la controla. Entonces, vamos a entrar a otro terreno. La tentación, hermanos. La tentación. ¿Es pecado la tentación? Sí, ¿Por qué no, Alma? por eso lo dice el Padre Nuestro. Que la
tentación puede estar ahí, el pecado es que caigamos nosotros en la tentación. ¿Escuchó, hermano Rafael? Sí, El pecado puede sí, llegar a mi mente, sí, pero yo decido sí. caer o no caer. Ujú. Sí. Tentación es estímulo, es un estímulo que recibimos de quién, Carlos. Le echamos la culpa a Satanás, De nuestra concupiscencia. de nosotros mismos, hermano. Sí, y Satanás nos da un empujoncito, digo, grande, ¿verdad? Pero la tentación es un estímulo a obrar mal. Es un impulso así repentino, así como instantáneo, que nos excita a hacer una cosa. Pero usted decide si la hace o no. Y la concupiscencia, Carlos, es la propensión, o sea, estamos muy propensos, estamos, como quien dice, listos para hacer el mal. Almita, tienes ahí Salmo 6:16, Alma. Salmo 6:16. Hermana Claudia, Mateo 4:1, hermana Claudia, Mateo 4:1 y Almita Salmo 6:16. Salmo 6:16. Salmo 6:16, pastor. Sí, No hay Salmo 6:16. es Proverbios, perdón, Proverbios 6:16. Y Mateo 4:1, hermano. 6 cosas. 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. A ver, síguele, Almita. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Alma, ¿qué palabra usa Dios ahí que siente él? Dice 6 cosas hasta 7, ¿qué dice? Abomina su alma. Aborrece, abomina, ¿verdad? Esa palabra, hermano Enrique, ¿qué quiere decir? Aborrecer, abominar. No aceptar. Dios aborrece, abomina 6, 7 cosas en el nombre. Los ojos altivos, la altivez, hermano, Soberbia. esa, hermano, la soberbia. Hermana Claudia, ¿qué dice Mateo 4:1 de la tentación? Sí, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús pecó porque fue tentado. No, No, ¿Explicó? no pecó. La tentación puede llegar a nuestras vidas, hermanos, pero podemos no pecar. Pero ¿cuántas veces sí hemos pecado? No, 99. mejor pasemos a otra cosa. Ujú. Ahora, hermanos, una persona que no tiene a Cristo y hace una buena obra, hermana Anabel, ¿se le considera pecado a esa buena obra? No, si hizo una buena obra, no. La persona no tiene a Cristo, hizo una buena obra. A ver, piénsenle. Ujú. Usa psicología, Anabel. Sí, Esa persona que no no entendí tiene, la pregunta. esa persona que no tiene a Cristo hace una buena obra, ¿sí? Ah, ¿Se le tienes. considera pecado eso? Carlos, me acabo de pelear con un muchacho en la calle y le di una golpiza y lo dejé tirado. Camino 10 pasos y está un hombre pidiendo limosna y me saco 10 pesos y se los doy. Hice una buena obra. Profe, nuestras justicias son trapos de inmundicia.
¿Qué más? Las obras no salvan. ¿Qué más? Bueno, a Eh, lo mejor, esa, a lo mejor es, esa persona, hermana Anabel, ¿vive en pecado? sí vive en pecado, entonces no hizo una buena obra porque es desconocedora de la palabra. Entonces todas las obras que él haga, les podemos llamar buenas, Carlos, pero son pecado ante los ojos de Dios. Así Vean, es, profe. vean lo grave de esto. Esto es grave. Hermano Enrique, ¿cuántos artistas de Hollywood y de Televisa regalan dinero a orfanatorios y llevan esto, pero viven una vida tremenda delante de Dios? ¿Sus obras son buenas o son Realmente, pecaminosas? realmente regalar dinero también es parte de un pecado, le voy a decir por qué. Porque pueden regalar obras para deducir impuestos, es decir, no pagar los impuestos Está bien. y mantienen orfanatos, pero todo eso es deducible de impuestos, o sea que no hay buenas obras por ningún lado. Y si nos vamos más profundo, hermanos, hay dinero que está manchado de sangre, hay dinero de narcotráfico, lavado de dinero, pero ya no saldríamos de esa. Sí, le comento rápidamente, el arzobispo, perdón, el obispo Onésimo Cepeda de Catepec, y tenía una mansión brutal y jugaba golf cada domingo y recibía narcolimosnas, le llamaban. Lo mismo el obispo Posadas, Narcolibonitas. ¿sí? Así es. Y Rafa va a pedir perdón todos los domingos a la villita de rodillas. Sí, ahí me toman un video ahora que vaya. Hermanos, anoten en sus cuadernos esto. Hay tres tipos de personas de lo que hemos visto. Tres tipos de personas. Número uno, aquellos que han encontrado a Dios y le sirven. Aquellos que han encontrado a Dios y le sirven. Aquellos que están ocupados buscando a Dios. ¿Será la 2? Aquellos que están ocupados buscando a Dios. Es la segunda, profe, esa. Sí, la número dos. Aquellos que han encontrado a Dios y le sirven es la uno. Aquellos que están ocupados buscando a Dios, coma, pero no lo han encontrado todavía. Aquellos que están ocupados buscando a Dios, pero no lo han encontrado todavía. Y la tercera tipo de persona, la número tres, aquellos que gastan su vida sin buscar a Dios. Aquellos que gastan su vida sin buscar a Dios. Entonces, hermanos, muchos de nuestros familiares que no tienen a Cristo pueden estar en el 2 y 3. Y a lo mejor algunos de ellos sí nos escuchan hablar, sí nos dan entrada, pero están muy ocupados, pero no lo han encontrado. Y otros pues gastan su vida sin importarles buscar a Dios. Entonces, hermanos, hablemos de lo que les dije en la clase pasada, nuestra batalla por la mente, y nos quedan 9 minutos, hermanos. La batalla de la mente, hermano, dice que nadie quiere hablar acerca de las fantasías mentales que cada uno de nosotros tenemos. Esas fantasías secretas, esa vida íntima que es secreta, que nada más es de Ramiro, que ni siquiera su esposa Marilena la conoce. Esa existencia invisible que vivimos a veces y que los demás no pueden ver.
esa que creemos nosotros que nadie sabe lo que yo pienso en mi intimidad, esa vida secreta que por lo general es muy distinta a la persona exterior, esa que ven los demás, pero esa persona íntima, esos pensamientos íntimos, es los que Dios conoce de nosotros. Cuando Dios ve a Ramiro, ve los pensamientos más íntimos de mi cabeza, de mi ser. Dios no ve lo que el hermano Rafael ve en Ramiro. Dios no le interesa eso. Podré dar clases, hermanos, podré leer la Biblia todos los días, podré orar, me podré hincar en la cama o en el cuarto orando, podré ser muy espiritual, podré pedir por mis hijos todos los días, podré orar de vez en cuando por la hermana Anabel, por Carlos, por Claudia. Y ustedes dicen, ay, el hermano Ramiro es un alma de Dios, el hermano Ramiro es una persona. Carlos ya me conoció físicamente, ¿verdad? Carlos, ya nos tuvimos compañerismo juntos. Podemos decir yo, Carlos es muy buena onda, es un muchacho muy cristiano, muy fiel, muy correcto, muy amable, muy educado. Sí, yo puedo decir esas cosas, yo en lo poco que los conozco, yo puedo decir, hermano Enrique, me identifico mucho con él, me gusta mucho lo de las leyes y todo eso. Mi hermanita Rosario, me gusta mucho su carácter, me dio consejos de comidas y todo eso. Almita, me gusta mucho cómo ella tiene mucha madurez espiritual y sabe mucho de de enfermería, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Sí? Hermana Anabel, es psicóloga, ha tenido sus problemas, hemos tenido contacto con ella. Hermano Rafael, lo veo que es muy alegre, que es muy dicharachero. La hermana Claudia le gusta preguntar preguntas difíciles y todos tenemos esa vida externa. Pero ¿qué hay la que yo no conozco? La que ustedes no conocen de mí. Hermanos, esa es la que Dios va a juzgar. Qué triste, hermanos, cuando Dios en la Biblia dice, apartaos de mí, malditos, y lo dice, nunca os conocí. Les digo esto, hermanos, no para dudar de sus vidas, sino para que ustedes piensen en la de otras vidas, de otros hermanos en la iglesia, y si ustedes notan algo, hagan algo por esa persona. No dejen que llegue hasta allá. Entonces, dice aquí, hermanos, que la Biblia describe dos partes de nuestra mente. Si quieren poner ahí, dos partes de nuestra mente, la Biblia describe. La mente está controlada por dos cosas. La mente está controlada por dos cosas, hermanos. Ok, hermanos, entonces la mente está controlada por dos cosas. Uno, la que está controlada por la naturaleza pecaminosa. Nuestra mente, la que está controlada por la naturaleza pecaminosa, coma, la que nuestra carne obedece. La que está controlada por la naturaleza pecaminosa, coma, la que nuestra carne obedece. Y la número dos, la que está controlada por el Espíritu Santo. La que está controlada por el Espíritu Santo. Y luego póngale entre paréntesis, hermanos, naturaleza divina. Entre paréntesis, naturaleza divina. Y hermana Rosario, si me puede leer, hermana, segunda de Pedro 1:4, hermano. Anoten también la cita, hermano. Segunda de Pedro 1:4. Entonces, la mente está controlada por dos cosas. La que está controlada por la naturaleza pecaminosa,
la que nuestra carne obedece y la que está controlada por el Espíritu Santo, paréntesis, naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. ¿Qué dice, hermana? Ya voy a ver. A ver. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Amén. Subrayen ese versículo, hermanos, de memoria. Ahí está nuestra naturaleza divina, grandísima promesa, que el día que se nos selló el Espíritu Santo, nos dio una nueva naturaleza, la divina, la que Adán perdió, la que vamos a vivir cuando ya estemos en la glorificación. Segunda de Pedro 1:4, hermano. Hijo, ya está duro. Ahora escuchen lo que les voy a decir, hermanos, hermano Enrique, que es lo que dice el libro que les recomendé, El hombre frente al espejo. Dice que hay personas que son consumidas poco a poco por los problemas de la vida, por los problemas diarios, por los problemas cotidianos. Hay gente que se va consumiendo por los problemas de la vida. Dice, la mente lucha contra el miedo. Y nosotros a veces pensamos, bueno, total, soy salvo, sé dónde voy a pasar la eternidad. Entonces, eso no me aterroriza. Pero la verdad es que alguien por acá en el otro ladito nos dice, pero las próximas 24 horas son las que a mí me aterrorizan. No las que voy a pasar en la eternidad, sino mañana. ¿Qué va a pasar mañana? La mayoría, hermanos, sentimos miedo. Dice aquí, hermanos, que todos somos pecadores. Y déjeme decirle un promedio. Una persona salva dice un promedio de 13 mentiras por semana. Que no es muy alto, por cierto. 2 por día. Más o menos. Y eso nada más. Yo creo que son más. Yo creo que son más, ¿no? Yo conozco gente que se avienta de peros y diario. Yo le echo muchas mentiras a mi esposa porque dice, ¿estás comiendo dulces? No, mujer, ya sabes que te hacen daño, ya sé, le digo, no estoy comiendo dulces y tengo mi cajón lleno de dulces. Echamos mentiras, hermanos, la verdad, y quién sabe cuántas cosas más. Entonces ya nomás voy a terminar, hermanos, no me queda nada ya. Ya son las 11:20. Pero hermanos, nuestros pensamientos, que es el problema, la mente es el problema. Los pensamientos se van a formar de esta manera, hermanos, por percepción. Los que entran a través de nuestros sentidos, ¿sí? El tacto, la vista, el olfato, el gusto, etcétera, etcétera. Ahora, nuestros pensamientos también entran porque entra información y la tiene que procesar. Estamos viendo noticias, nos está entrando información. Son señales sensoriales que nos entran y que llegan al cerebro y que se empiezan a procesar, y el cerebro procesa toda esa información, la organiza, la analiza. Algunas se quedan en la memoria temporalmente, algunas se quedan para siempre y se van por todas las redes de las neuronas en el cerebro y se procesó esa información. Otra forma en que nuestra mente funciona es la memoria, hermanos. La memoria, nuestra memoria es la parte fundamental de la formación de nuestros pensamientos. La primera fue la percepción. La segunda es procesamiento de información.
La tercera es la memoria, la que se almacena a largo plazo o a corto plazo, la que estamos experimentando. La cuarta es los pensamientos abstractos. Una vez que entra información, hermanos, a nuestro cerebro, entonces empieza a pensar nuestro cerebro en automático de una manera abstracta y simbólica. Y empieza a hacer conexiones con la memoria, con el pasado, con el presente, con el futuro. Empieza a generar ideas nuevas a partir de la información que recibimos. Si tuvimos una conferencia, una plática, una predicación, Carlos, recibes información, la empiezas a procesar, la juntas con la memoria, lo que pasó hace 20 años, el pastor dijo esto y lo relacionas y te haces toda una serie de conexiones y pensamientos en el cerebro. Luego entran las emociones, hermanos, y las experiencias. Las emociones que ya tuvimos, que fueron previas y que todavía me influyen a mí en mi forma de ver las cosas. Dice que las emociones empiezan a colorear nuestros pensamientos y determinamos así cómo recibimos esa información. La número 6, la 5 fue emociones y experiencias. La 6 es razonamiento y toma de decisiones. Nada más son 7. Razonamiento y toma de decisiones. Entonces, una vez que recibimos toda esta información, empezamos a generar pensamientos. Nos empezamos a involucrar en el razonamiento, empezamos a pensar y luego a razonar. Y luego dices tú, ¿me conviene, no me conviene? Lo que dijo el pastor se me hace que no es cierto, voy a investigarlo en la Biblia, y ya empiezas a razonar y luego ya tomas una decisión. Y tú sabes que sí tienes razón, hermano, es una buena postura, yo también la voy a agarrar como propia, porque la Biblia lo dice. Entonces, toma decisiones y razonamientos. La última es la comunicación. Una vez que ya formamos toda esta información, se forman los pensamientos, entonces ya podemos expresar nuestros pensamientos. Podemos hablar y decirle a nuestra pareja, a alguien más, ¿sabes qué? Escuché este mensaje del pastor y sabes que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque me acuerdo que yo viví una situación parecida porque estoy usando mi memoria, estoy usando mis emociones, mis experiencias, lo razoné y acabo de tomar una decisión. ¿Sabes qué? Voy a empezar a dar mi diezmo de aquí en adelante. Ah, caray. Dice uno, ¿de dónde salió eso? Pues todo eso viene en la mente intrincada y llega uno a una decisión. Entonces, hermanos, Primera de Pedro 4:3, hermanos, y aquí terminamos. Es motivación y es estirada de oreja. Primera de Pedro 4:3. Hermano Enrique, échele injundia, hermano. Primera de Pedro 4:3. Escuchen lo que dice, hermano. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué quiere decir, hermano? Baste ya el tiempo. Ya párale. Ya párale, ¿verdad, Alma? Ya Hermano se Rafael, acabó. Dios nos dice, ¿sabes qué, Rafael Ramiro? Ya párale, ya Un estuvo poquito bueno, más, señor, un poquito más. ya está bueno, ya, hasta ahí llegaste, no más. Baste ya. De embriaguez, ¿eh? Dice aquí, hermana, disipación. ¿Saben qué quiere disipación? Es derroche, derrochar, hermano. Derrochar nuestra vida, nuestro dinero, desperdiciar. Eso quiere decir disipación. Embriaguez, orgías, disipación. Eso es idolatría. Hermana Claudia, hay papás que idolatramos a nuestros hijos.
o a los nietos, también hasta hay nietos que, ay, los idolatramos. No, 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 no. Yo amo a mi nena. Sí, Él hermano, idolatra. yo también, mis cuatitos que acaba de tener mi hijo, 7 meses, tan hermosos. Ay, no, hombre, ya quisiera ir a verlos, pero no los voy a idolatrar. Entonces, hermanos, ¿qué les parece este tema de la doctrina de la depravación, hermanos? Es un tema muy fuerte, muy pesado, hermanos, pero también así es la gracia de Dios para perdonar estos pecados. Entonces, aunque mis familiares son pecadores, la gracia de Dios es más grande que ese pecado. Hermana Anabel, la felicito por haber ido a hablarle de Cristo a este muchacho drogadicto, pero tenga cuidado, también Dios nos da inteligencia y madurez para no se acerque más ahorita, mejor Es que mantenga. ya le había compartido antes, pastor. O sea, ya lo había hecho yo otras ocasiones con él y no había habido, yo no había, no me había percatado de rasgos de agresión que tuviera para conmigo. Sí, sí, pues sí. La última ocasión antes de esta última que fui, él me dijo, estando aquí en la casa de ustedes, cuando estábamos estudiando la palabra, me dijo él, tengo ganas de levantarme e irme, porque hay algo dentro de mí que no me permite estar seguir escuchándola a usted. Y ahora que fui, él me dijo, me gritó abiertamente y con palabras altisonantes que me fuera a China Sí. con mi Biblia, con mi Dios y con todo lo que yo sabía, porque al final del día a él no le servía para nada. Entonces lo único que le dije es que Dios te bendiga y cuídate mucho, porque el ir agrediendo a las personas en el mundo te va a cobrar Dios te va a cobrar la factura muy alto, ¿no? Entonces, la otra persona que iba conmigo inmediatamente me jaló porque justamente cuando yo le dije que Dios te bendiga porque Dios te va a cobrar la factura, él ya iba hizo el movimiento de quererme enterrar el cuchillo. Sí, no, hermano, el mundo está caído, hermano, está peligroso. Es que cuídense mucho, hermano, y el hermano Rafael ya oró por usted. Y Sí, cuídense muchas mucho, gracias. hermanos, cuídense mucho. Y vamos a seguir orando por ti, hermana. Y espero que Gracias. sea de bendición todo lo que hemos hablado, hermanos. Razónenlo, medítenlo y sigamos adelante en el camino del Señor. Entonces nos Amén. vemos, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo, feliz fin de semana. Gracias, hermano. Vemos. Igual para todos. Bendiciones, Toma rico y bendiciones, tome coca, bendiciones. pastor. Dios con nosotros. Gracias, profe. Sí, hermanos, Gracias. nos vemos.